Se integro el elenco universitario y ya después hago un par de obras y me vengo para acá. Y ahí, ¿Directamente a Esquel, Dani? sí, sí, Directamente sí, a Esquel. sí, porque en realidad teníamos el contacto de una compañera Ujú. de la universidad que su familia vivía acá, entonces siempre nos hablaba de esta zona, vinimos, recorrimos y dejamos currículum y bueno, nos llamaron de la universidad, también empecé trabajando como preceptor en la escuela normal y bueno, ahí empecé en cultura. En cultura armé un grupo, estaba Blanca Balogia en la dirección de cultura, una persona Año, recordemos nuevamente el año. y 76, 76. ya estamos en pleno golpe. Pero Blanca era una persona que había sido directora del departamento de aplicación de la escuela normal y una persona, la verdad que entrañable, o sea, una persona maestra, muy humana, o sea, bueno, yo me sentí como respetado desde ese punto de vista y nunca censurado en cuanto a lo que hacíamos, ¿no? Sí tenías que tener un poco de cuidado en nombrar a algunos autores, obviamente. Y después, bueno, empecé a formar el grupo de jóvenes en la escuela normal, que estaba Carranza de director, y ahí también nunca sentí ningún tipo de censura con Carranza, para Re- nada. ¿Recordás alguno de los alumnos de aquella época, los primeros? Sí, sí, claro, claro, estaba, bueno, me acuerdo de Jacqueline Narais, Patricia Mateos, Ricardo Malerva, Tomás Pinto, Mariano Mateos, bueno, muchos. Marianito, Me voy a olvidar de varios, seguro. qué Pero bueno. sí, sí, ahí hicimos muchas obras, ¿no? O sea, fue un periodo de, yo creo, 3, 4 años que trabajamos muy intensamente. ¿Trabajaban acá en el auditorio o en algún No, otro lugar en trabajamos en la particular? misma En escuela. la misma En la escuela. misma escuela. De hecho, el escenario que se armó fue por la colaboración de los padres, que se armó como una especie de comisión. En la 76, en Porque, la que es ahora 767, ¿no? La ex exacto, normal. exacto. Sí, sí, sí. Ese escenario que Nombré está, el 5 chicos, clásico. pero en realidad había Muchísimo. muchos, muchos. Y paralelamente tenía un grupo de adultos en la dirección de cultura que en realidad habíamos hecho varias obras. La primera obra que se hizo fue El Andador con Osvaldo González Salinas, que lo hicimos en Ah, La Española en el año 77, una obra argentina, y después, bueno, hicimos varias, pero la que también me acuerdo fuertemente fue El Diario de Ana Frank, ujú. que fue en el 80, que fue una obra así emblemática porque estábamos hablando de alguna manera lo que había sucedido en la Alemania nazi, que en realidad no había pasado tanto tiempo de la finalización de la Segunda Guerra, pero en realidad tenía una metáfora muy fuerte con lo que estaba sucediendo acá. Jugabas ahí un poco al límite, Y se ¿no? jugaba al límite, Jugabas al límite. sí, sí, sí. También con los chicos hicimos obras de Arthur Miller, de Priestley, o sea, autores que en el macartismo norteamericano estaban absolutamente Prohibido, censurados. claro. Y bueno, en realidad nunca hubo problema, por suerte. Desde ahí, recordando lo que era la dirección de cultura en aquel momento, acá en Esquel, ¿no? Fue en el año Cuando yo asumo, cuando asumí la dirección de bueno, eso fue cultura. en el Claro, 83, cuando pasando cuando... empieza la democracia. ¿Cómo es el Sí, traslado? Yo siempre pregunto esto, sí, ¿no? ¿Cómo es el paso, y sobre todo para los hacedores culturales, cómo es el paso de estar en una situación de dictadura cívico-militar sí, a pasar a esto, a la efervescencia, perdón, de la sí, democracia sí, de sí, golpe bueno, y bueno, asumir en la dirección de cultura? claro, claro. Yo lo que sí recuerdo mucho en la época de la dictadura es esta cuestión de la obligatoriedad de los desfiles, ¿te acordás? Esta cuestión de marchar con el frío, de estar todos, bueno, pero en realidad, en el aspecto laboral, era tan fuerte el vínculo que había dentro de la escuela normal, la cual vos lo viviste, o sea que había como una especie yo diría de micromundo, porque Muy buen el mucha concepto. gente que había estado censurada o aplicada la ley de prescindibilidad en la provincia, en mi caso, el de Sara Coralini, bueno, mucha gente que en este momento se me van los nombres, pero que Carranza jamás denunció. O sea que entonces, eh, no digo que Había estábamos, un pacto ahí entre no ese sé, mundo, ¿no? nunca se dio esa Ujú. situación. Y eso hay que agradecerle mucho, Totalmente. ¿no? Yo soy una persona que recuerdo con
con mucho cariño, ¿no? Sonia Kreiser, pues me acuerdo muy bien, ¿no? Sonia, querida Sonia, que fue tan generosa con mucha gente que veníamos de afuera, ¿no? Bueno, así que ese tránsito para mí fue también medio inconsciente, yo también era muy joven, ¿Qué o edad tenías sea, ahí? 30 años. 30 años, o sea, no sabía muy bien, y además que Ongarato yo no sé si quería que yo fuera el director de cultura, Está bien. no, porque fue lo primero que me dijo. En la entrevista me dice, yo quiero aclararle que yo tengo otra persona. Así Entonces fue. yo dije, claro, bueno, entonces yo que no tenía nada que ver tampoco, dije, bueno, entonces está bien, llame a la otra persona. No, bueno, pero presénteme un proyecto. Yo no tenía ni idea de cómo hacer un proyecto tampoco. Entonces ahí empecé como a dialogar con mucha gente vinculada al hacer cultural, y creo que eso también me favoreció mucho. No entré desde un lugar partidario. Y me acuerdo que la primera persona que invité a trabajar fue a Chele Díaz, Mirá. con el cual armamos una revista, y otra gente que también, bueno, que se abrió. También fue un momento muy particular, porque creo que en el 83 se abrió una compuerta de Ujú. participación Era colectiva muy clave. fuerte después de tantos años. Entonces había una necesidad de estar y de participar, y no importaba el color político, me parece, en ese momento, ¿no? Así que para mí fueron 4 años que los disfruté mucho, que tuve esta posibilidad de viajar también mucho dentro del país por la misma actividad, y de conectarme con mucha gente de otros lenguajes artísticos, ¿no? Y en ese caso, Dani, cuando entras como director de cultura, ¿no? ¿Qué es lo que, cuando armaste el proyecto, cuando empezaste a pensar el proyecto que te pedía Sí. Ongarato en ese momento, Ubaldo Ongarato, ¿qué pensaste para Esquel? De lo que venías trabajando y lo que te gustaba como impronta para Esquel, ¿no? No me acuerdo mucho. Pero más o menos vos tenés No, una... no me acuerdo mucho, pero sí me parecía que había cosas que eran de una necesidad inmediata, como por ejemplo el auditorium. El auditorium estaba en la época de Toti Ripa, habían construido, que había sido intendente, habían construido las paredes, y yo creo que el techo, sí, las paredes y el techo, pero era No una estaba... cáscara. Mirá, Entonces eso hubo que terminarlo. No había un peso. Este, bueno, esta cuestión de dónde, y generar dinero como para poderlo armar. Me acuerdo que se armó una comisión muy grande para poder construir el auditorio, que ahí le tengo que agradecer muchísimo a Yamel Acep, Yamel, Griselda Sea, Elda el de Griffith, Gris. o sea, mucha gente que colaboró en ese momento desde distintos lugares. Mario Baigorria estaba también en la parte de folclore, los talleres que teníamos, porque recién empezábamos con talleres en los barrios. Ahí la coordinadora de los talleres era Dora Baigorria, Chele con la revista, bueno, y después tuve dos grandes colaboradores, que fue Nora Williams, y también Bocho Porto, que eran muy poquitos en realidad en cultura, muy poquitos para hacer mucho, ¿no? Ujú. Ahí notabas en Esquel, se notaba en ese momento también, previo a lo que era la dirección de cultura y el trabajo que realizabas, esta cuestión de la efervescencia cultural que hay acá, de trabajos culturales en diferentes Sí, aspectos, sí, porque siempre obviamente estuvo, ¿no? no todo comienza en esa época. Acá había estado el Instituto de Arte, había La estado polivalente, también ¿no? Melipal, Ujú. Melipal que funcionaba en el Argentino, que había una comisión muy grande de gente que se había movido mucho, Montero La Casa, bueno, no voy a dar nombres porque siempre me voy a olvidar de Pero digo, siempre algunos, estuvo fuerte pero el me tema, parece ¿no? que siempre hubo una respuesta en distintos momentos y en Ujú. distintos ámbitos, que bueno, después se fue desarrollando, pero yo creo que Esquel siempre tuvo una Siempre, ¿no? impronta cultural de participación. Eso creo que es lo que más recuerdo, recuerdo, y hasta hoy hasta en el presente. Es muy raro hacer una actividad donde vos no te sientas acompañado. Qué bueno, qué Sí, bueno. Yo recuerdo esta parte de la Dirección de Cultura cuando charlábamos con Graciela Bonancea hace un ratito, y yo quiero hacer un paréntesis también. ¿Era por esa época donde empezás a tener contacto también con Radio Nacional? claro, claro, con Graciela en esa Permíteme época, decirme al sí, aire, genial las ideas que largaron acá para la radio, ¿eh? claro.
con Graciela en esa época armamos un programa llamado Te con Now. Qué bueno. Bueno, lo que hablábamos, ella venía vestida de viejita galesa y en la radio. O sea, era muy gracioso porque en realidad era como un teatro que hacíamos pero que no se veía, Qué ¿no? bueno. Entonces fue muy divertido, estuvimos varios años acá en Radio Nacional y armábamos los guiones entre nosotros, pero mucho era la improvisación que se hacía al aire. Te invito a que sigamos charlando de eso, pero hacemos una pequeña pausa, Dale. ¿eh? Estamos con Daniel García aquí en Balada para un Loco. Continuamos con Daniel García aquí en Balada para un Loco, haciendo un repaso, una semblanza mínima de la gran cantidad de cosas que nos ha dejado, nos deja y nos dejará aquí en Esquel, ¿no? Y tiene que ver con la parte que estábamos charlando, la Dirección de Cultura allí por el 83 en Esquel, también ligado a Radio Nacional, ¿no? Y uno, más allá de nombrar a quienes han trabajado con vos aquí en Esquel, es saber que hay o hubo una gran llegada de artistas de diferentes géneros artísticos aquí a Esquel a través de la gestión de la municipalidad y la Dirección de Cultura en aquel momento, ¿no? Claro, porque ¿Cómo era, también, perdón, sí, cómo era para vos recibir a estos tipos que uno hasta el día de hoy los admiramos, ahora los van a nombrar, pero de repente que Esquel tenga la posibilidad de disfrutarlos, ¿no? me acuerdo una anécdota, por ejemplo, que solicitaba la Dirección Nacional de Teatro mobiliario para el auditorium, para armar el auditorium, y la mujer que me atiende, que era Miriam Stratt, que es una actriz, bueno, ahora ya no sé, pero en su momento muy conocida, me dice, mira, no tengo nada para mandarte de dinero ni nada, pero sí te puedo mandar a Alfredo Alcón. Digo, te decís, me quedé helado porque digo, Alfredo Alcón, en Esquel, ¿no? Y así como fue lo de Alfredo Alcón, que vino y se quedó, porque se quedó más días. ¿Por motus propios se quedó acá o Sí, se venía quedó, con...? quiso quedarse. Ujú. También fue maravilloso encontrarnos en Esquel con María Elena Walsh, Marilina Ross, Víctor Heredia, Gieco, Perla Santalla, qué sé yo, Virginia Lago, tanta gente que venía con espectáculos, quizá por primera vez, o venía con música, o también en la parte formativa de otro tipo de disciplina artística, ¿no? En escultura, en pintura. Bueno, fue maravilloso eso, la verdad que fue maravilloso. Fue una etapa de mucha efervescencia cultural, me parece, y de muchas ganas de De participar participar, y de ¿no? recorrer el país, de mucha gente, y que lo hacían realmente a un costo casi muy accesible, Muy muy accesible. accesible. Sí. Dani, nombraste ahí al pasar en algún momento, pero me gustaría saber cómo era el trabajo, no sé si se hacía antes o no, pero nombraste ahí la participación ya de la cultura en los barrios, ¿no? A través de la Sí, dirección. Porque, digamos, durante mucho tiempo en diferentes ciudades grandes y pueblos, la cultura estaba puesta directamente en el centro de la ciudad, ¿no? Y a veces claro, se lo que pasa es obviaba. que también para todo fue como difícil Ujú. y supongo que para la misma organización de los barrios empezar a armar las juntas vecinales, que no eran tantas quizá como ahora. Me acuerdo que funcionaba en el Ceferino, en el barrio Ceferino, un teatro que estaba coordinado por un grupo de monjas. Ahí también empezamos a dar algunos talleres y en otros barrios o trabajábamos dentro de las escuelas o en comunidades que se estaban armando Qué en el bueno. BEPAN, pero era muy incipiente en realidad. Pero había que hacerlo. Había que hacerlo, claro, pero muy, si lo comparo con lo que se realiza hoy en la actualidad, Y pero bueno, ya están todas muy poco. las bases se También Esquel sentaron para que era la arranque. mitad de gente, ¿no? Que Claro. ahora. Pero en algún momento tiene Sí, que empezar, digo, y es la parte claro, claro, difícil, ¿no? claro. Trabajar ahí. Seguro, seguro. Y también recuerdo en el año, creo que fue en el 85, había habido una propuesta de la formación de la Escuela de Arte, Ujú. que era una escuela de carácter nacional, y en un viaje que hago a Buenos Aires hago el trámite para que se concrete, que en realidad tenía que funcionar, porque las escuelas eran provinciales y nacionales dentro de la escuela, de la ex escuela normal, pero no tenía capacidad. Entonces ahí este, se funda la escuela, que después fue la 758, la Escuela de Arte, y empieza a funcionar en la Dirección de Cultura. O sea, ahí convivimos, que la primera directora fue Analía Carbone, que en realidad la nombro yo, a partir de, como la nombro yo como director de Claro. cultura,
por haber hecho la gestión a partir del listado de la Junta de Clasificación Docente, ¿no? Quién tenía el máximo puntaje, y convivimos durante 1 o 2 años dentro de la propia Dirección de Cultura, que a su vez era un espacio sumamente reducido. Bueno, ya sabemos todas las limitaciones de esa Ujú. época, ¿no? Dani, vamos directamente a lo que tiene que ver ya con la producción teatral, o cómo inician tus cuestiones relacionadas al teatro, más allá de lo que decías al comienzo, en la escuela, en aquel Mm. año, en aquellos años aquí en Esquel, sino cuando ya decidís empezar a hacer direcciones de obras muy fuertes aquí en Esquel y ya a participar provincialmente, con un grupo de teatro que se Mira, consolida. la primera situación, podemos decir, relevante, Ujú. fue durante este periodo organizamos el primer encuentro provincial de teatro. Ahí nace el primer Ahí nace, encuentro. sí, ahí nace el primer encuentro, que fue en el 85, y la coordinadora de esa comisión fue Cristina Zupa. Que había una comisión muy grande. Digo, insisto en esto, que hay gente que no me voy a acordar y que nadie, espero que se ofenda, pero sí, Cristina fue la coordinadora de eso. Y ahí se hizo el primer encuentro provincial. Nosotros al año siguiente vamos a la Fiesta Nacional de Teatro con la obra En Boca Cerrada al Teatro Nacional Cervantes. Para mí eso también fue muy deslumbrante. Si bien yo había tenido ya una beca en el Cervantes el año anterior, trabajar en el Teatro Cervantes fue muy fuerte. Incluso me tocó ahí trabajar de actor, porque la persona que hacía el personaje central no pudo viajar, y ahí fuimos con Graciela Bonancea, con el matrimonio Getino, que tenían una perfumería Ligüen, también entrañables, muy queribles, Mabel Soto, Osvaldo Mabel Soto, González, mirá. sí. Y para nosotros ahí fue como un despertar, tomar conciencia, por un lado, de la realidad teatral provincial y también de la nacional. Y hacer Porque, el nexo ese, ¿no? Se hace claro, y ya un... se empezaban a Qué organizar bueno. estos encuentros. A los 2 años volvimos a ir al Teatro Cervantes, con otra obra que se fue El Nuevo Mundo, de Carlos Emiliana. Y bueno, ya empezó a tener otro tipo de envergadura, y también otra responsabilidad nuestra desde el quehacer teatral. En los 90 tuve la gran suerte de integrar una escuela latinoamericana que se llamaba la ITAL, que estaba coordinada dirigida en realidad por Osvaldo Dragún y Eliana Diegues, que es una doctora en teatro cubana. Y ahí tuve la posibilidad ya de irme de Argentina. Participé en encuentros en Colombia, con Enrique Buenaventura, que es el padre de la creación colectiva, con Augusto Boal en Río de Janeiro, con el Teatro del Oprimido, Qué en impresionante. Malayerba, que fuimos con María de los Ángeles Fernández, y Graciela Castro, a trabajar con Aristides Vargas, en Cuba varias veces, en Cuba con el grupo Buen ¿Eso fue Día. en cuál de todas las vidas que Eso estás? fue, ¿Para dónde claro, eso metiste todo fue eso? en todos los 90, ¿Qué va? todos los 90. Ahí viajé mucho hasta que engancho con México. ¿Cuál fue el punto del nexo Y ahí en bueno, ahí México, estaba no? haciendo un taller con esta escuela Claro, latinoamericana, porque era muy interesante, una escuela virtual que se formaba escuela virtual, virtual. sí, se formaba entrabas como en una suerte de presentación, había una selección, 40 participantes, y estabas durante 15 días, 20 días, algunos llegaban a un mes, y trabajabas en estos países, y tenías que hacer una producción con los 40 latinoamericanos que estábamos ahí. Y había más de un maestro, ¿no? Entonces eran experiencias muy ricas, de mucho intercambio, de mucha apertura y visión del teatro latinoamericano, así que realmente te sacudía fuertemente, ¿no? Impresionante. Y todo eso se volcaba también en el quehacer de lo que hacías después en tu lugar. Pero de manera internacional con México, ¿seguiste en Bueno, contacto y hasta la entonces actualidad? en un taller que hago en Brasil, había un grupo mexicano que me invitan a dirigir en el año 2000, y me voy en el 2000 y hago una obra chilena, de autor chileno, que fue La muerte y la doncella, que era sobre el proceso post dictadura de Pinochet, que ellos también tenían una visión muy raquítica de lo que había sucedido en el Cono Sur, ¿no? Entonces, para mí también era no solamente dirigir en México, sino ir con una obra muy, muy, muy nuestra, ¿no? Si bien era chilena. Y ahí me quedo ya en Te México. Ya quedas ahí ahí. sí, ya voy y vengo casi todos los años. Desde el 2000 para acá he ido más de 15 veces. Dirigí mucho, para mí fue una apertura muy grande
participar en el Cervantino, recorrí el país con mucha gira, y sigo yendo, o sea, bueno, este año tendría que haber ido, pero creo que en febrero Vas a ir vuelvo. para allá. Sí, Daniel, vamos llegando al final de esta charla que la podríamos hacer, sí, sí, repetir hay en mucho 20.000 para cosas hablar. más, ¿no? Pero destacar ahí la creación, bueno, obviamente los grupos de teatro, pero a mí me parece importante cuando uno lleva también, más allá de todo el trabajo enorme que hiciste, la decisión de construir una sala. Sí, Construir una sala me parece que es un hecho de amor, literalmente hablando, ¿no? sí. Más allá de lo que puede ser gustos y disgustos que puede pasar uno para llevar adelante un proyecto así. ¿Cómo fue la idea esa de crear la tercera Y llamada? bueno, fue un poco, Me no parece un sé. golazo que tengamos teatro Sí, 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 independiente sí, así, ¿no? claro. Fue, en realidad, hay cosas que no las pensás tanto, ¿no? O sea, bueno, hay mucho detalle había construido habíamos construido una casa en Villa Yelén con mucho esfuerzo y de golpe apareció una persona que la quiso comprar a un precio impensado, con eso, con Antón, que fue quien me dio una mano para comprar esos terrenos en pleno centro, también impensado, y bueno, una época que se podía construir. Y en ese momento mi mujer también era profesora de yoga y demás, pensábamos en un espacio que tuviera, Que combinara ambas. claro, ambas actividades. Bueno, después se da que la vida, vos planificás y la vida te acomoda de otra manera, y terminó siendo tercera llamada, y bueno, ahí estamos. Que ofrece, Eh, digo siempre, ¿no? Más allá de las producciones culturales, teatrales que hay, siempre hay una cuestión ahí que alternativa en el sentido que falta completar un lugar y en tercera llamada siempre aparece ese lugar, ¿no? sí, en realidad yo tengo una concepción no comercial del A eso espacio, me refiero. absolutamente no comercial. A mí no me interesa, o sea, siempre traté de resguardar durante estos casi 20 años que sea un espacio más de experimentación, o no que sea selectivo, pero sí que la gente que va a ver un espectáculo sepa que ahí hay determinada propuesta que no está vinculado a esto de Al lo costado del comercial. Claro, camino, claro. hablando, ¿no? Y bueno, como no tiene un interés económico, porque también está dentro de mi casa y la manera de funcionar es muy particular. Yo tampoco puedo hacer de eso un espacio tan público Ujú. porque vivo ahí. Si bien ahora, el año que viene, tenemos una suerte de proyecto con Diego Acosta y otro grupo de docentes. Lamentamos nombrarlo Diego Costa, pero bueno, lo vamos a nombrar ahora acá. Ah, bueno, no lo nombramos. No, no, vamos a ver si lo podemos sacar un poquito del eje, ¿eh? Ok, entonces Una gran pensado, persona, ¿eh? no solamente persona, sino un muy buen actor, Sí, tremendo. muy buen actor. Él es egresado de la Escuela de Serrano. Ujú. Bueno, con él, con Cecilia, Alfredo, María de los Ángeles, bueno, y otros docentes más, la idea de armar una escuela de formación actoral. No sé si darle el carácter de escuela, porque también el carácter de escuela te liga mucho a la formación eh, académica, y en realidad queremos como corrernos un poquito de ese lugar, sino donde realmente la gente pueda tener una formación integral a partir de distintos lenguajes, pero enfocado a la formación actoral Qué bueno. y no tanto a la pedagógica, ¿no? Así que bueno, quizá el espacio ahí se va como a resignificar en muchos aspectos, ¿no? Y hay mucha gente hoy que hace teatro en Esquel, Sí. entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con esta persona que no la podemos nombrar. Que no la vamos a nombrar a Dieguito, ¿eh? Dani, la admiración de siempre y el agradecimiento de que cada vez que Bueno, te muchas quiero gracias. molestar para charlar, me parece importante saber que lo que está sucediendo en teatro, y en lo cultural en general, ¿no? Pero en teatro en particular, tiene mucho que ver con un trabajo de hormiga durante mucho tiempo en el cual fuiste una parte Sí, importante yo también, ¿eh? siempre, yo también te agradezco a vos porque me parece que sos de las pocas personas con la cual se puede dialogar en un sentido que a veces no todo el interlocutor que te hace una nota o que estás en un reportaje se interesa por lo que está sucediendo. A veces es cumplir una formalidad de la pregunta y vos ves que del otro lado están pensando en otra cosa, ¿no? Así que siempre venir acá para mí es un espacio muy rico de intercambio, así que te agradezco mucho.
Y lo que quería Sí, por cerrar favor. era con esto, que me acuerdo siempre de Gandolfo, de Carlos Gandolfo, que fue un gran maestro de teatro, que él tenía una dificultad, ahora falleció, una dificultad muy grande en su garganta, y hablaba muy, muy bajito. Y me acuerdo que en uno de sus talleres y seminarios, nosotros le pedíamos bibliografía y él lo que nos daba, y que fue el primer asombro, era cosas vinculadas con lo oriental, desde de esta mirada hacia uno mismo, ya sea a través del zen o la meditación o lo que fuere, ¿no? Entonces siempre decía esto, que en realidad lo que uno hace artísticamente está muy vinculado en cómo vos ves la vida. Muy Y budista también, claro, muy ¿no? budista, pero budista en un sentido profundo. Sí. Y a mí me parece que en este aspecto, para mí fue muy significativo Gandolfo, en muchos aspectos, pero en este aspecto en particular, porque me parece que todo lo que uno hace, si lo desprendes de tu búsqueda personal, no tiene sentido. Y mi gran lucha siempre en el teatro fue, primero, respetar esto y tratar de entenderlo, porque tampoco es tan sencillo, pero sí un corrimiento de lo literario. O sea, hay una gran puja ahí en el teatro y la literatura. La literatura siempre fue el gran vampiro, como dice Bartiz, de la actuación. Y entonces en un medio tan chico como Esquel, a veces lo experimental para mucha gente es no entender desde lo racional, ¿no? Y en realidad a nosotros lo que nos interesa con la gente que trabajamos es también que eso tenga que te suceda algo, ¿no? No es que te voy a venir a contar un cuentito o te voy a dar una mirada unívoca sobre cómo debes pensar en este teatro de los 70 político que hablábamos. Hoy la mirada es mucho más abierta y en realidad la visión de la actuación también debe ser una visión mucho más complementada y corrida de esto literario, como históricamente siempre fue, ¿no? Entonces ahí hay toda una indagación a otras miradas, desde lo barbiano, a otras miradas del uso de la energía y del cuerpo del actor, la voz y la integralidad y los llamados mensajes, ¿no? Gracias por existir, diría alguien, ¿eh? No, no, gracias, muchas gracias a vos. Daniel García estuvo con nosotros en Balada para un Loco.